Seguro que si tienen abuelos, abuelas nacidos en la comarca, les habrán contado muchas historias y muchas leyendas de la Vega Baja, o posiblemente ni siquiera conozcan la cantidad de historias y leyendas que se cuentan en la comarca de la Vega Baja. Y les adelanto que existen muchas, quizás desconocidas para todos ustedes, pero muy conocidas para la persona que nos va a acompañar a partir de ahora en este espacio en el que vamos a ir conociendo en profundidad cada historia y cada leyenda que se esconde detrás de muchos municipios de la Vega Baja. Porque nos va a acompañar Marta Ruiz, del canal de YouTube Rojales Misterioso, y que nos va a ir desvelando muchas de estas historias y leyendas que nos van a hacer entender muchos aspectos de la historia y de la cultura de esta comarca. Hola Marta, muy buenas. Muy buenas, Zaira. Estoy encantadísima de estar aquí con todos los oyentes y contigo, por supuesto. Y yo porque estoy deseando conocer todas esas historias y leyendas que en muchas ocasiones vas compartiendo en tus redes sociales y demás, y porque, como decía, eres una experta y muy conocedora sobre este tipo de cosas, porque en Rojales Misterioso trabajas en eso, además también de esas rutas misteriosas por Rojales, y precisamente hoy vamos a comenzar por tu pueblo, por tu municipio, por Rojales, porque hay muchas historias y muchas leyendas en Rojales, pero la que nos vas a contar hoy, creo que por lo que me has contado antes, que es un poco que quizás tampoco es muy conocida en Rojales. Sí, así es. Bueno, la Vega Baja, como bien has dicho, es una tierra llena de historias que creo que forman parte de la historia que no está escrita en los libros y que forma parte de ese folclore popular que tantas veces es tan desconocido, sobre todo para las personas jóvenes, y esa es la inquietud que a mí me mueve para poder realizar ese proyecto Rojales Misterioso. Pero es que no solo me quedo en Rojales, es que voy recorriendo toda la Vega Baja y casi parte de toda la provincia de Alicante. Y bueno, como este es el primer día que vamos a empezar con toda este proyecto maravilloso, que muchísimas gracias a Cadena SER por dar esta oportunidad. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo para trasladarnos hasta el siglo XIX? Vamos a viajar hasta el año 1898. Estamos en el pueblo de Rojales, un 18 de enero, un frío 18 de enero de ese año, en donde en la calle Héroes de África, que antiguamente se llamaba calle del Pozo, habitaba una pequeña familia tan solo compuesta por 3 componentes. Era el padre, la madre, la hija. Era la familia de Tano el Herrero, así es como se llamaba este hombre. Bueno, este hombre tenía una niña pequeña, de tan solo 4 añitos de edad, que se llamaba Encarnación. Y en esa tarde de domingo de ese año 1898, esta familia recibía una visita de unos familiares, porque recordemos que en aquella época, ya sabes, no había televisión, claro, no había internet. La gente se entretenía teniendo esas tertulias familiares, teniendo esas visitas, esas partidas a las cartas, a los juegos antiguos. Y bueno, al caer la tarde, estos familiares se despidieron de Tano el Herrero, de su mujer, de su hija, pero se dieron cuenta de que la niña había desaparecido. No había ni rastro de ella. Entonces, enseguida se alarmaron muchísimo y se comenzó a realizar una serie de batidas, de búsqueda por todo el pueblo, la Guardia Civil, los vecinos. Una niña pequeña había desaparecido y era preciso encontrarla pronto porque la noche había caído en la zona y además hacía mucho frío. Era peligroso para esta niña. Bueno, así pasó el tiempo, pasaron las horas, pasaron los días y la niña no aparecía. Y entonces fue aquí cuando, después de haber repasado todos los lugares durante tantas veces, volvieron a repasar un lugar que cuando te diga el lugar vas a flipar. Era el Barranco del Búho. Y ese lugar, que no tengo la oportunidad de conocerlo, ¿cómo es realmente?
Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? La cosa de esta historia, lo sorprendente es que es un barranco totalmente inaccesible para una persona adulta, incluso experimentada en la montaña. Y bueno, fue allí donde, después de haber repasado ese lugar 2 o 3 veces, encontraron a la niña pequeña totalmente ilesa, totalmente hidratada, estaba calentita, no tenía ningún signo de haber estado desaparecida. Y en durante plena 3 ola días. de frío, que es importante reiterarlo, porque, claro, aparece calentita en una ola de frío, es muy extraño. Claro, ese es el primer signo de que algo extraño estaba pasando aquí, ¿no? Algo mágico envolvía este ambiente, ¿no? Y entonces la niña empezó a hablar y adivina lo que empezó a contar. ¿Y qué contó? Bueno, pues la niña decía que no había estado sola en ese lugar. Había estado en compañía de una misteriosa dama blanca que, según ella, era una mujer, con un brillo especial. Además, la niña relataba que esta mujer la había estado cuidando bajo su delantal y que allí pues no había tenido ni frío ni hambre. Incluso parecía haber perdido la noción del tiempo. Era algo muy extraño. Y bueno, no sé qué te parecerá todo esto, pero me parece muy extraño, ¿no? Sí. Que si después de 3 días están buscando a una niña en un pueblo y una señora se la ha encontrado, lo más lógico es pensar que se la llevaran hasta el pueblo para Claro. que las autoridades tomaran nota, ¿verdad? Claro, yo si me encuentro a un niño o una niña no me la quedo. Claro, ni tú ni nadie, vamos, yo creo que cualquiera con sentido común pues la hubiera llevado al ayuntamiento, a la Guardia Civil o a cualquier autoridad, ¿no? Sin embargo, aquí lo extraño es que, claro, esta niña empieza a relatar que, pues eso, que esa dama de blanco la ha estado protegiendo. Además, tiene esos signos físicos, ¿no? De haber estado calentita, hidratada perfectamente. Parece como si acabara de salir de su casa. Entonces, claro, la gente del lugar empezó a darle vueltas a aquello, a lo imposible, porque realmente era algo imposible. Y bueno, pues fue ahí cuando dijeron, esto tiene que ser un milagro. Esa señora tendría que ser la Virgen, porque ¿qué otra explicación lógica podían encontrar en el contexto cultural y de la educación de aquella época, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues no sabemos quién era esa señora. El caso es que aquella tarde llevaron a la niña hasta la iglesia para preguntarle al párroco a ver qué es lo que pasaba allí. Entonces, lo que hicieron fue que le sacaron como una serie de estampitas de la Virgen, de imágenes de diferentes vírgenes. Y bueno, pues fue ahí donde la niña identificó una de las vírgenes porque llevaba un delantal puesto. Se identificó como la Virgen del Carmen y desde entonces en Rojales se le guarda mucha devoción a esta Virgen, ¿no? Y bueno, no sé qué te habrá parecido esta historia, pero yo creo que... Me ha sorprendido mucho porque entonces fue a raíz de esto cuando empezó a surgir esa devoción por la Virgen del Carmen. Pues realmente ya existía una imagen y una devoción a la Virgen del Carmen en Rojales, entonces supongo que al estar allí la imagen de la Virgen pues fue una de las componentes de esa rueda de reconocimiento, entre comillas, que le hicieron a la niña, ¿no? Me llama mucho también la atención eso, ¿no? Como un reconocimiento cuando vemos en las series o en las películas que ocurre un suceso y ponen a varios sospechosos, identifícalo, pues esto igual, pero con vírgenes. O sea, Sí. me parece muy sorprendente, ¿no? Evidentemente hablamos de hace 2 siglos. Pero, no sé, me llama mucho la atención. Es algo muy curioso, ¿no? Porque, bueno, pues hoy en día es verdad que todavía no se le ha encontrado una explicación lógica a esto, ni sabemos la identidad de esta señora. No sabemos si fue una señora real o no. También podría haber sido la fantasía de una niña, pero los hechos están ahí. Y el caso es que esa niña quedó ilesa y quedó ahí calentita. Y bueno, aquí lo sorprendente es que esta no es la única historia que hay en este pueblo sobre sucesos parecidos, y eso creo que lo dejaremos para próximos programas quizá, porque si por algo Rojales se caracteriza es porque es el pueblo de las damas blancas. Hay un montón de historias relacionadas con extrañas desapariciones de este tipo, ¿no? Sobre todo de niñas o de personas así como muy inocentes que están en peligro y que parece ser que hay una especie de señora que va rondando por ahí y que como que va salvando a la gente, ¿no? Y todos la describen con ese brillo, con ese traje blanco, o no sabemos lo que es. Pero bueno, la gente de la época, pues según su contexto cultural y de educación, pues tanto religioso como cultural, pues la identificaron como una virgen y ahí se quedó, ¿no? La historia cuenta, lo que cuentan las abuelas es que la niña fue rescatada por una virgen. Pero esto, o sea, hay como pruebas que demuestran que pasó de verdad, ¿no? Incluso descendencia y demás. Quiero decir
que no es una leyenda. A ver, no podemos saber lo que realmente pasó porque solo tenemos lo que cuenta la niña, pero hay descendencia y pruebas que verifican qué ha ocurrido. Sí, a ver, más que pruebas, lo que tenemos son datos. Por ejemplo, mi vecina de enfrente es la bisnieta de esta señora, ¿no? Y luego, aparte, bueno, que quiero decir que he recogido esta historia de la mano de los familiares de esta protagonista de la historia, ¿no? Y luego, aparte, también podemos buscar en la hemeroteca de la época, en prensa y demás, y hay varios diarios de esas fechas que se hicieron eco de este suceso, ¿no? Porque fue algo que no dejó indiferente a nadie, e incluso hasta a la prensa de Murcia llegó esta historia. Fíjate. Sobre todo a la prensa dedicada al mundo religioso y del clero, que bueno, pues que se hicieron eco de esta noticia, y es curioso, ¿no?, de la trascendencia que llegó a tener, y sin embargo es una historia que a día de hoy ha quedado casi olvidada, y creo que es necesario hacer este tipo de programas para recordar estas historias, ¿no? Porque claro, te las creas o no, pues no dejan de ser cultura popular y, sí, y bueno, pues cultura de nuestra tierra. E historia de un pueblo, por supuesto, porque a mí es que me surge una pregunta, claro, porque dices, puede ser una fantasía de la niña, pero si apareció con esos síntomas de totalmente ilesa, pese a encontrarse en medio de un barranco inaccesible, como explicas, sin síntomas de frío, pese a la fecha en la que estaba, en una ola de frío y demás, pero era un sitio que ya habían repasado, en el que ya habían estado buscándola. Entonces, ¿dónde estuvo esos días? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque parece ser como si hubiera desaparecido, como si hubiera estado en otra dimensión donde hubiera estado confortable, y de repente pues algo la llevó hasta ahí para que la encontraran. Es curioso, ¿no? Y digo esto porque hay otros casos de otras leyendas que hay en otros pueblos de España donde hay casos que son similares, por no decir idénticos, y que también son del siglo XX, de eso, de casos de niñas que han desaparecido en las mismas circunstancias, en las mismas fechas, siempre en fin de semana y en lugares donde previamente ya hay leyendas de encantadas o de cursos de agua cercanos. Pero bueno, creo que aquí ya nos estamos metiendo mucho más en profundidad y vamos a dejar ahí la intriga. Pues sí, porque yo al menos ya la tengo mucha curiosidad e intriga, pero lo vamos a dejar para otros espacios. Esta es la historia, porque tiene un nombre, la historia de la niña desaparecida del año 1898. No sé si algunos o algunas de nuestros oyentes conocerían esta historia, y les animamos también a que contacten con nosotros a través de las redes sociales y nos cuenten pues si la conocían o no, y también pues de más leyendas e historias que conozcan de la comarca de la Vega Baja. El próximo mes seguiremos escuchando de la mano de Marta Ruiz de Rojales Misterioso más historias y leyendas de la comarca de la Vega Baja, que yo después de esta ya tengo muchas ganas de la siguiente. Pues me alegra mucho saber eso. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias.